Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo. Fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la crianza Montessori. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Café Lantana, el podcast. En esta edición nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la neurociencia y cómo esta funciona, cuáles son los beneficios que el método Montessori en el aprendizaje trae a la neurociencia, cómo la podemos relacionar. Y para ayudarnos a entender mucho mejor este tema, tenemos a una invitada muy especial que seguramente muchos papás de Lantana la conocen, y hoy nos acompaña Gaby Rodríguez. Gaby, ella tiene una maestría en neuropsicología clínica. También es evaluadora de trastornos del neurodesarrollo infantil. Es especialista en trastornos de aprendizaje. Es especialista también en Bilingual Reading Interventionist. Ella está certificada por Orton Abordaje. Perfecto, gracias. Y también actualmente tiene una consulta clínica privada en el Centro IDEA, la cual ella es fundadora y trabaja también de manera colaborativa con varios centros y también con varios neuropediatras de esta ciudad. Es diseñadora también del programa curricular del TEC de Monterrey y del TEC Milenio, maestra de profesional en el TEC Milenio, y también ha sido maestra en maestría en ICEDU. Es un honor tenerte aquí, Gaby, porque además es niña Montessori. Entonces, desde esa perspectiva, también nos va a poder platicar hoy sobre la neurociencia y el método Montessori. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Me da mucho gusto de veras tenerte aquí. Gracias por haberte tomado el tiempo de estar hoy con nosotros. Qué linda, muchas gracias. Y vamos a empezar preguntándote desde cuándo o en qué momento la neurociencia empieza a tomar este rol tan significativo en la evaluación de los diferentes métodos educativos. ¿Desde cuándo tú recuerdas o cómo recuerdas que ha sido este viaje? Porque ahorita por todos lados estamos escuchando que estudios de neurociencia nos dice esto, que se han descubierto diferentes temas que en la neurociencia están relacionados con la educación, etcétera. Pero, ¿cómo nos puedes resumir cuándo inicia esta importancia dentro de la educación? Bueno, te comento que de manera inicial iniciamos con esta parte del interés de la educación, pero tristemente no inicia la ciencia estudiando esto, inicia la parte económica, porque nos damos cuenta que el fundamento y la base de una sociedad es la economía del país. Entonces, al ser la economía del país, la parte de la educación, teníamos que nosotros empezar a trabajar en la parte educativa. Entonces, ahí es cuando empezamos un interés económico de las sociedades de empezar a tener escuelas para que hubiera profesionales en los que estuvieran capacitados para elementos como leer de instrucciones, poder arreglar problemas, poder arreglar máquinas e incluso poder contabilizar ganancias. Entonces, ahí es cuando empieza a nivel económico el interés por la educación. Y es ahí cuando inician las escuelas masivas y el objetivo del proceso de la alfabetización. Así empieza. Entonces, iniciamos con este proceso de alfabetización en todas las sociedades primermundistas y eventualmente empezamos a tener unos avances rápidamente que se empiezan a observar. Y una de las cosas que vemos aquí es que dentro de estos procesos, aunque hay un impacto económico de manera directa y a nivel social, empezamos a observar algunas minorías de algunas poblaciones que empiezan a presentar dificultades en el aprendizaje. Entonces, estas minorías que empiezan a presentar dificultades en el aprendizaje son las que no terminaban estudios. Y bueno, y la verdad es que hay que pensar que cuando empieza la educación formal, que es el proceso de la alfabetización, era para todos. Sí. O sea, no importaba el estudio socioeconómico, no importaba la edad. Entonces estábamos hablando de los grupos multiedad. Había incluso grupos de niños de 8 años, 10 años, 11 años, incluso la parte de educación adulta. Y bueno, empezamos a ver todo este cambio socioeconómico y sociodemográfico que empieza a haber dentro de los países y los primermundistas. Pero decíamos, ¿qué pasa con estas minorías que
batallan. Entonces, estas personas poco a poco empiezan a excluirse de la educación. Y no excluirse, sino eventualmente se salían porque no podían. Traían mucha dificultad para poder aprender. Sin embargo, veíamos que, aun y cuando batallaban para aprender, eran personas totalmente funcionales. O sea, eran personas inteligentes. Entonces decíamos, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando que esas personas que aun y cuando batallan mucho en el día a día a nivel escolar, pueden ser personas totalmente activas dentro de la sociedad? Claro. Y ahí es cuando decimos, y empieza el primer interés. Y el primer interés de la ciencia, hablamos a nivel de psicología cognitiva, empieza aproximadamente hace unos 60 años. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué existen estas minorías? O sea, ¿cuál es la raíz de estas minorías? ¿Por qué no están aprendiendo? ¿Por qué presentan tanta dificultad? Y no sé si te acuerdas, hace 10, puede ser más, 20 años incluso veíamos que estas poblaciones le decíamos, o los catalábamos como los burros. Claro. ¿A poco no? Claro. O como que es el burro, tristemente, y es en la parte... Los excluidos. Y ahora actualmente, ya gracias a estos avances tecnológicos y a nivel de neurociencia y psicología cognitiva, podemos identificar que es un trastorno. Claro. Que es un diagnóstico, que le podemos llamar ya sea dislexia, es una discalculia, es un déficit de atención. Entonces empezamos a ver ahora estos avances y podemos identificar hace 60 años estos diferentes diagnósticos que se ven en el aprendizaje. Perdón, Gaby, que te interrumpa. Perdón. Y que además antes no se clasificaban, sino que eran todos, ¿no? O sea, como que todas las personas o todos los estudiantes, todos los niños que tenían algún problema o algún obstáculo en el aprendizaje, era lo mismo. De esta manera la educación lo abordaba, ¿no? O más bien no lo abordaba. Claro, y era cuando no sé qué pasó, ¿verdad? Pero pues yo soy el burro. O sea, no sé qué pasó. O no sé qué tiene mi primo, mi hermano, pero no logró estudiar, pero es una persona sumamente funcional y vemos muy creativos incluso. Entonces, ahí es cuando ya logramos identificar, fue el primer paso y el primer abordaje que inicia este interés de la educación a través de la ciencia. Claro. Y el segundo paso ya más importante viene siendo, a ver, si ya sabemos esta minoría, el objetivo es ahora la neurociencia decir, quiero responder a estas preguntas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que estas personas presenten dificultad para aprender? La segunda pregunta más grande es, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cómo aprendemos? ¿Aprendemos de manera diferente? ¿Ellos aprenden de manera diferente? ¿O cómo aprendemos estos procesos? Y el tercer elemento que siempre buscamos a través de la neurociencia y lo que viene siendo los estudios a nivel de neuroimagen, decimos, ¿existen técnicas, métodos o enseñanzas educativas que pueda optimizar el aprendizaje de estas personas? Y si exclusivamente optimizan a las personas o estas minorías, también me puede ayudar para otras, o sea, para la población en general, como a la población promedio. Y estas son las 3 grandes preguntas que se ha establecido en la neurociencia y lo que viene siendo la neuropsicología. Y bueno, a lo largo de esos procesos encontramos estas preguntas. La realidad es que el ser humano siempre hemos sido muy curiosos en este aspecto y nos llevaron a estas grandes preguntas y respuestas y decimos la primera. Una de las cosas más interesantes que podemos encontrar de estos estudios a nivel de neurociencia es que la verdad es que nosotros, todos los seres humanos, aprendemos a través de los sentidos y sobre todo con conceptos concretos y elementos concretos. Lo que nos llama mucho la atención es que pareciera que la sociedad favorece la educación sensorial exclusivamente en niños para bebés, de los 0 a los 18 meses. Sí. Pero pareciera que nosotros excluimos los sistemas tradicionales y algunos incluso sistemas educativos que dicen no ser tradicionales, nuevamente excluyen a las edades de último grado de preescolar, incluso las edades de primaria menor y primaria mayor. Y estamos hablando que si ya nos dicen y tenemos evidencia que la neurociencia nos dice que es hasta los 12 años, decimos, ¿por qué tenemos que excluirlos de este material concreto? Claro. Si si aprendemos a través de los sentidos. Entonces ahí es cuando hablamos y decimos un punto muy interesante. ¿Por qué cada vez en un colegio vemos menos cantidad de material concreto en matemáticas? Sin embargo, algo que me llama mucho la atención a mí es que cada vez vemos más dificultades en el aprendizaje.
Y nuevamente nos hacemos preguntas y decimos, ¿será que conocemos más información gracias a la neurociencia? ¿Conocemos más acerca de los estudios, las causas y los orígenes? ¿O será que nuestros métodos tradicionales o nuestros estilos de enseñanza está causando que estas dificultades cada vez mayores en estos niños con dificultades? Claro. Entonces pareciera que es un doble paradigma. Sí. Porque nos podemos preguntar hasta de todo. Yo he escuchado hasta... Y tiene que ver, y sí creo que es como un todo, pero hasta hablar de alimentación, pero sí que cada vez nos enfrentamos con más niños con alguna dificultad de aprendizaje. Y como bien lo mencionas, a la vez que estamos enfrentándonos a eso, también en otros sistemas educativos que son distintos al Montessori, pues cada vez encontramos menos materiales para que los niños manipulen, cada vez están más bombardeados por todos los medios electrónicos, y claro que esto va creando un círculo vicioso. Claro, y fíjate, que es lo interesante, gracias a la neuroimagen, nos damos cuenta que una persona, y no solo una persona, un alumno que logra manipular un aprendizaje, va a lograr mayor nivel de conexiones sinápticas que una persona que exclusivamente solo observa. Claro. Entonces, la evidencia científica ya lo tenemos y nos decimos. Sin embargo, en el mundo tradicional, algo que me hace mucho ruido es que nos dicen, ¿y hasta cuándo va a dejar los cubos para contar? Sí. En temas tradicionales, y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo que hasta cuándo? O sea, el objetivo no es que el niño logre memorizar 7 más 2 es 9, sino el objetivo es que el niño logre interiorizar el aprendizaje y que lo pueda aplicar a 17 más 2 es 19 y 27 claro. más 2 es 29. Claro. Que puedan entender un poco más allá. Si el niño no logra interiorizar ese concepto y nada más exclusivamente memoriza 7 más 2 es 9, después empezamos a ver dificultades de ¿y cuánto es 2 más 7? Sí. Y empiezan a contar, entonces dices, pero es lo mismo. Sí, pero no hay esta oportunidad de que a través de la manipulación y a través de la experiencia puedan explorar diferentes posibilidades los niños. Claro. ¿Por qué? Porque viene de este conocimiento que yo adulto te estoy dando de manera abstracta, en donde ya quiero que razones de una manera abstracta donde no están las bases concretas y donde no están involucrados tus sentidos. Claro. Y fíjate, ahorita cada vez nos damos cuenta de mayor literatura científica en el que nos dice los beneficios del uso del material concreto, no solamente a nivel de matemáticas, incluso a nivel de materias de lenguaje, como en las materias de reading, o sea, de escritura, de lectura, o procesos de pautas en el lenguaje, como poder identificar sílabas. O sea, todos estos procesos, el uso de estos beneficios que tenemos es que cuando nosotros utilizamos diferentes canales, que hablamos del BACT, y BACT viene del acrónimo visual, kinestético, auditivo y táctil. Son los canales específicos para aprender. Lo que sí escuchamos a nivel tradicional es que hablamos de muchos estilos de aprendizaje. ¿Has escuchado de que, híjole, nosotros enseñamos una actividad de manera visual, enseño una actividad de manera auditiva, sí, o enseño incluso una actividad kinestésica? Sin embargo, nunca son consistentes. Sí. No existe una consistencia. Y el segundo punto más interesante que nos llama esta información de los artículos es que el uso de materiales concretos dentro de la educación entre los 0 a los 12 años hace que el alumno pueda memorizar mayor fácilmente y puede incluso recobrar la información, evocar esta información de manera más fácil. ¿Qué ocupo? Menor cantidad de ensayos, en menor tiempo. Entonces, a diferencia de un sistema tradicional o estos sistemas nuevos que dicen que no son 100% tradicionales, seguimos viendo la misma tarea y diciendo, tienes que hacer 20 minutos de puras sumas. Y dices, ¿de qué te sirve? Claro. O sea, ¿de qué nos sirven los 20 minutos? Y entonces ellos dicen, la justificación dicen, es que es para practicar. Pero a ver, como que yo entiendo que es la práctica para poder llegar al dominio. Sin embargo, si sabemos que existe una manera en la que pueda llegar más fácilmente al acceso de la información en menor cantidad de repetición, decimos, ¿por qué no vamos por el nivel óptimo? Sí. Porque tenemos que estar repitiendo cuando puedo hacerlo más fácil. ¿Y tú a qué crees que esto
¿A qué se debe, Gaby? ¿A qué, si aún teniendo toda esta información, hay todavía métodos educativos que no voltean como a decir, pues es que aquí está, o sea, aquí está la respuesta, ¿no? No sé, ¿cuál sería tu conclusión? Y tú que ves niños cada vez, no sé si son cada vez más desde tu perspectiva, pero que puedes ver tan evidente este tipo de problemas y a la vez dices, ¿cómo la educación en general, al ser esto tan evidente, no hace un cambio? Fíjate que volvemos a lo mismo punto que empezamos. Sí. La escuela es un factor económico. Y tristemente es educación en masa. Sí. Es muy sencillo educar una maestra y 25 niños. Claro. O sea, hace una semana fui a un colegio de esta ciudad y dice, son 25 niños, un maestro, con un canal auditivo exclusivamente para el aprendizaje. Los niños están perdidos. Sí. Y fuera de esto, que aparte que están perdidos, puede existir una minoría específica que pueda presentar dificultad. Entonces, no estamos dando los canales y opciones óptimas para el aprendizaje. Uno de los segundos elementos que habla incluso a nivel de neurociencia es que cuando nosotros tenemos esos conceptos de uso de material, hablamos por la necesidad de llevar de lo más sencillo a lo más complejo. Sí. De lo que viene siendo de lo concreto al abstracto y para eso necesita ser secuencial. Entonces no podemos llegar a esos pasos abismales en el aprendizaje, no los puedo esperar en un alumno que puede identificar en una recta numérica cuánto es un cuarto y después 2/3 y dónde lo puedes posicionar si realmente no lo logra comprender. Claro. Entonces, cuando vemos este proceso, pero nos quitan el material concreto, pareciera que es un cambio abismal lo que estás pidiendo al alumno y no lo puede lograr hacer. Entonces, una de las características que nos dice la evidencia es no solo el material concreto, no solamente el uso del aprendizaje sensorial, sino también tiene que ser secuencial, de lo sencillo a lo más complejo. Sí. Y el otro punto interesante que nos habla la neurociencia es, y yo lo hablo muy específicamente en la parte de lectura y escritura, lo que no sabemos es que nuestro cerebro no está diseñado para leer. O sea, lo que viene siendo el proceso del aprendizaje, la lectura, ha sido el invento más grande de la humanidad. Entonces, al nosotros no estar diseñados para aprender a leer, existe una minoría específica definitivamente que va a haber dificultades para poder aprender a leer. Sí. Sin embargo, hablando de estas minorías, decíamos, ¿y qué pasa si mi programa educativo no tiene una evidencia científica? Sí. Si no tiene una evidencia que estos niños van a poder aprender a leer. Basado en este concepto de que si los niños presentan gran dificultad para aprender a leer porque no estamos diseñados para leer como estamos diseñados para hablar, estamos diseñados para el movimiento, estamos diseñados para socializar, pero para la lectura no lo es. No tenemos un hito en el desarrollo específico. No sé si te lo preguntan a ti mucho las mamás, de que ¿cuándo va a aprender a leer? ¿Cuándo es la primera palabra? La realidad es que no tenemos en el hito en el desarrollo a nivel mundial cuándo deberíamos leer una primera palabra. Tenemos específicamente cuáles son los criterios de riesgo y cuándo debería de estar consolidado el proceso. Sí, claro. Sin embargo, no tenemos este criterio porque es un invento. Entonces, el tercer concepto que hablamos es que la instrucción tiene que ser explícita, tiene que ser directa. No por ello, por el hecho que estoy expuesta a los libros, porque mis papás tienen muchísimos libros, significa que yo voy a ser una gran lectora, si no me han enseñado el código de poder leer. Entonces yo siempre hago un ejemplo muy específico en el que digo, estamos rodeados de tecnología, ¿verdad? Todos los niños. Pero no por el hecho que estoy rodeada de tecnología, veo videos de YouTube, me encanta lo que viene siendo leer libros, pero a nivel de Kindle, etc. Yo no por ello que vivo en una etapa tecnológica, sé programar. Claro. O no por el hecho que me encanta la música, puedo leer notas musicales, porque no me han enseñado el código. Claro. Necesito ser explícitamente enseñado qué es y cómo lo puedo decodificar. Claro. Y ahí es cuando vemos en esta educación tradicional, no sé si has escuchado, Gaby, que vemos a estas listas de palabras que se las mandan todos los viernes para memorizar. Sí. De 5 a 10, o incluso yo he visto 15 a 20 palabras. Sí. ¿Y cuál es el objetivo final? Yo siempre pregunto y trato de entrar en razón a los colegios. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Estás enseñando a memorizar? Memorizar, exactamente. ¿Estás enseñando a memorizar la lectura?
o estás enseñando a leer? Porque si enseñamos a memorizar, no estás enseñando un código de lectura. Exacto. Además, perdón Gaby que te interrumpa, pero además en una edad en donde la mente todavía no es razonadora. Entonces, Montessori habla de que de los 0 a los 6 años está esta mente absorbente como esta esponja en donde a través de secuencias, ¿verdad? Ya con un código establecido, a través de un razonamiento concreto, es cuando entonces el niño va a poder llegar a la lectura. En Montessori, primero es la escritura, porque primero componemos, el niño primero hace un análisis de la palabra y luego viene la síntesis. Claro. Pero nunca es por esta memorización de la cual tú estás hablando. Entonces, me emociona, Gaby, porque aparte es como escucharlo de una experta en neurociencia, el ver cómo, siempre lo he pensado, que la doctora Montessori realmente pues fue médico, entonces claro que gracias a esto pues tenía esta base científica en donde todo el método Montessori está basado en el proceso del aprendizaje del ser humano desde la perspectiva científica. Claro. Entonces, bueno, pues es una maravilla comprobar a través de ti una vez más cómo el método Montessori, a través de involucrar todos los sentidos, al no aislar una sola inteligencia, como ahorita tú comentabas, a lo mejor unos somos kinestésicos, otros seremos auditivos, otros visuales, pero en realidad Montessori engloba todo. Entonces es realmente una pues muy reconfortante y es una maravilla volver a ver cómo el proceso de lectoescritura en específico del que estamos hablando en este momento se da dentro de Montessori. Pues qué interesante todo lo que nos cuentas, Gaby. Debemos de terminar esta primera parte de la entrevista, pero nos vamos a ver en un siguiente capítulo para poder conocer más sobre neurociencia y que Gaby Rodríguez nos siga contando de todo este mundo tan fascinante de conocer sobre neurociencia. Gracias por acompañarnos. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @LantanaMontessori y en todas las plataformas pueden escuchar también Café Lantana, el podcast.